Imagina, el sol desapareció del horizonte hace 6 meses. La oscuridad es permanente. Ni siquiera la luz de la luna puede atravesar el muro de la tormenta de nieve. La piel de tu cara ya no siente nada, se ha convertido en látex congelado. Cada respiración que tomas llena tus pulmones de partículas de hielo cristalizado que rasgan los bronquios como cuchillas de afeitar. Pero el dolor físico es solo el nivel 1. Lo realmente mortal es esto: el conocimiento muere. No eres la única persona que conoce la ruta migratoria del mamut que mató el líder del grupo, pero esa información está en tu cabeza. Si tú mueres, el conocimiento se pierde para siempre. Tu clan desaparece por hambre la próxima temporada. Las películas te cuentan historias de heroísmo, pero la realidad es muy distinta. Aquí el problema no es el coraje, es la transferencia de datos. Sobrevivir en la edad de hielo no era un juego de memoria. Era una crisis de ingeniería biológica que requería un protocolo de almacenamiento estandarizado, sincronización de datos intercontinental y arquitectura de información generacional. Y nuestros antepasados lo resolvieron. Suscríbete, porque tienes que escuchar estas historias. Hollywood te miente. Películas de cavernícolas, escenas románticas junto al fuego, cuentos de héroes. La realidad no es eso. La verdad es esta. En la edad de hielo, la pérdida de información era una sentencia de ejecución colectiva para tu clan. La información que llevaba un anciano en su último aliento era la única variable que determinaba si 20 personas verían el próximo invierno. Y el cerebro humano no estaba programado solo para recordar esa información. El tejido cerebral es sensible a las fluctuaciones de temperatura. Las neuronas se reestructuran constantemente. Los recuerdos se sobrescriben, se deterioran, se pierden. La memoria RAM biológica no era una base de datos fiable. Por eso nuestros antepasados hicieron algo. Sacaron la información fuera del cerebro, a la piedra, al hueso, a la pared. Y este proceso no fue una explosión artística aleatoria. Fue un protocolo de transferencia de datos calculado sistemático y sincronizado entre continentes. Este conocimiento costó caro. Ahora imagina esa mano. Un maestro del Paleolítico Medio, en algún punto de Europa, en las profundidades de una cueva. Su mano no tiembla. Sus dedos están manchados de ocre rojo. Su piel teñida químicamente. Lo que hace ahora no es pintar, es codificar. En la pared, en la superficie de piedra, exactamente 40 centímetros por debajo del nivel de los ojos, en un punto determinado intencionalmente, dibuja un pequeño triángulo. 3 líneas, afiladas, geométricas. No es emocional, es matemático. Este triángulo tiene exactamente el mismo ángulo que otro triángulo que dibujará otra mano a miles de kilómetros de distancia en las faldas de los montes Urales. No es coincidencia, es estandarización. Los análisis de la paleoantropóloga Genevieve von Petzinger en 52 cuevas lo demostraron. En un periodo de 30.000 años, desde Francia hasta Rusia, solo se repiten 32 símbolos geométricos diferentes. 32. Si fueran garabatos aleatorios, este número llegaría a los cientos, pero no. 32 signos son una biblioteca de códigos optimizada, la versión paleolítica del protocolo TCP/IP. ¿Y qué significaban estos signos? Aquí está el punto crítico. No eran imágenes, no eran lenguaje, ni siquiera eran escritura. Eran un formato intermedio, paquetes de información gráfica, así como un código QR en el mundo moderno comprime una URL compleja y la guarda en un cuadrado bidimensional. Estos símbolos comprimían datos de supervivencia y los bloqueaban en la superficie de piedra. Un zigzag no era una fuente de agua. Era una advertencia sobre la fiabilidad estacional de esa fuente de agua. Una serie de puntos no era solo una manada de animales,
¿O era el registro de calendario de en qué mes pasaba esa manada por qué valle? La investigación de Ben Bacon reveló esto. Los números de puntos y las marcas en forma de Ishpu en las paredes de las cuevas seguían los meses. Cada punto es un ciclo lunar. Cada marca y muestra el momento crítico en que ese animal da a luz. Esto no era una obra de arte, era una base de datos ecológica. Entra ahora dentro de esa cueva. El humo de la antorcha quema tus pulmones. Tus ojos lloran, pero te concentras en la pared. Frente a ti hay una figura de ciervo, detallada, músculos prominentes, cuernos anatómicamente perfectos, pero justo al lado del ciervo 7 puntos, 7 pequeños puntos rojos. Para un ojo aficionado no tienen sentido. Para ti es información de vida o muerte. 7 meses. Los ciervos se aparean en esta región. En el 7º mes. En el 8º mes están embarazados. En el 9º mes dan a luz. Esta información afecta directamente tu tiempo de supervivencia. Para atrapar ciervos, debes estar en ese valle en el 9º mes. Porque las crías recién nacidas son lentas. Las madres son vulnerables. La calidad de la carne es máxima. Pero si vas en el 8º mes, la manada está dispersa. Cazar un ciervo solitario requiere el gasto calórico de 2 semanas de 5 personas. Si vas en el 9º mes, 3 ciervos en un día. El clan de 20 personas está saciado por un mes. Diferencia matemática. La línea entre la supervivencia y la muerte colectiva depende de la lectura correcta de un número de puntos. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Pero el problema no ha terminado. Aprendiste esta información. La leíste de la pared de la cueva. ¿Qué harás ahora? ¿La guardarás en tu cerebro? No. El cerebro no es fiable. Enfermedad, lesiones, muerte. La información se pierde. Por eso el siguiente paso es crítico. Datos portátiles. Collares de dientes de ciervo. A primera vista es un adorno. En realidad, son dispositivos de almacenamiento de información móviles. Cada diente de ciervo funciona como un sector de disco duro. Pequeñas líneas grabadas sobre él, símbolos, marcas. Este collar se coloca en el cuello de un miembro de tu clan y llega a otro clan en una ruta comercial a 300 kilómetros de distancia. Ese clan lee los símbolos en el collar. La información se sube, se descarga, se transporta físicamente y la versión mecánica del sistema de almacenamiento en la nube moderno. Y este sistema no era solo local, era intercontinental. Los datos de von Petzinger revelan esto. Los mismos símbolos con los mismos estándares se repiten durante miles de años a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible esto? No es transmisión genética, es transmisión cultural. Pero para la transmisión cultural se necesita una red. Aquí es donde entran las cuevas. Las cuevas no eran solo refugios, eran hubs de información, centros de datos. Un clan pasa por una cueva mientras migra por la ruta del norte. Deja símbolos en la pared. Otro clan que viene de la ruta del sur pasa por la misma cueva 6 meses después. Lee los símbolos, toma la información, añade su propia información. El sistema es asíncrono. Y no es tiempo real, pero es funcional. Un tablón de anuncios, un foro, la primera red social. Ahora la pregunta crítica, ¿quién dibujaba estos símbolos? No todos, porque no todos podían dibujar. Aprender este sistema de signos requería una educación de años. Tenías que saber qué significaba cada símbolo, en qué contexto usarlo, cómo aplicarlo a qué superficie. Así como un ingeniero de software escribe código en el mundo moderno, los expertos del Paleolítico escribían símbolos, y estos expertos tenían un estatus privilegiado dentro del clan, porque ellos eran los guardianes del conocimiento. Las personas que hacían la arquitectura de la memoria colectiva,
protegían la integridad de los datos y gestionaban el protocolo de transferencia. No eran chamanes, eran ingenieros de información. Este conocimiento costó caro. ¿Por qué no colapsó este sistema? Porque había protocolo de respaldo. Si una cueva sufría daños, la información no se perdía. La misma información estaba copiada en cientos de cuevas, en miles de objetos portátiles repetidamente. Redundancia. El principio básico de los centros de datos actuales. Nuestros antepasados aplicaron esto hace 30.000 años. Aunque un incendio destruyera una cueva, los clanes de cazadores de esa región podían seguir accediendo a la información. Porque la información estaba distribuida en una red descentralizada. La versión en piedra del blockchain. Y recuerda, esta gente no conocía la escritura, no conocía el alfabeto, pero habían desarrollado el pensamiento abstracto. Pasar de una imagen concreta de un ciervo a un símbolo abstracto en zigzag es un salto neurológico. El cerebro ya no solo codifica lo que ve, sino el concepto detrás de lo que ve. Este es el nacimiento de los sistemas de memoria externa. El cerebro se dio cuenta de sus propios límites y comenzó a usar el mundo exterior como una extensión. Las paredes de las cuevas fueron el primer servidor en la nube de la conciencia humana. Pero el sistema no se limitaba solo a almacenar datos. También aseguraba la integración social. Diferentes clanes podían hablar diferentes idiomas, pero los símbolos eran universales. El triángulo dibujado por alguien de un clan francés significaba lo mismo que el triángulo leído por un cazador en los montes Urales. Esto era una comunicación más allá del lenguaje. Esperanto visual. Y gracias a este sistema, incluso los clanes que nunca se encontraban físicamente podían beneficiarse del conocimiento acumulado de los otros. Un clan podía aprender una técnica de caza desarrollada a miles de kilómetros de distancia, simplemente leyendo una serie de símbolos en la pared de una cueva. La transferencia de información había superado las barreras geográficas. Ahora añade la realidad termodinámica. En la edad de hielo, la energía era crítica. Cada caloría contaba. Si un cazador volvía con las manos vacías 5 días seguidos, el equilibrio energético del clan colapsaba. La gente moría. Por eso la caza era demasiado importante para dejarla a la suerte. Requería planificación estratégica. Y la planificación estratégica requería datos. ¿Qué animal está dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se comporta? ¿O qué trampa funciona? Las respuestas a estas preguntas estaban escondidas en las paredes de las cuevas. Un cazador visitaba la cueva antes de salir a cazar. Examinaba las paredes. Leía los símbolos. Recibía un informe. Igual que un piloto moderno lee el informe meteorológico. Antes del vuelo, el cazador del Paleolítico leía el informe de símbolos. El objetivo era el mismo: minimizar el riesgo, maximizar la probabilidad de éxito. Este conocimiento costó caro, y este éxito no era solo individual, era colectivo. La experiencia de un cazador se escribía en toda la red. El descubrimiento de alguien de un clan llegaba a otro clan a cientos de kilómetros. La acumulación de conocimiento crecía exponencialmente, no linealmente. Cada generación tomaba el conocimiento de la anterior, añadía sobre él y lo transfería a la siguiente. Esto era evolución cultural, mucho más rápida que la evolución genética. Porque mientras los cambios genéticos toman miles de años, los cambios culturales podían ocurrir en una sola generación. Y esta evolución cultural se aceleró gracias a la red de cuevas. La información ya no se propagaba solo verticalmente, sino también horizontalmente, entre clanes, entre regiones, entre continentes. En conclusión, la gente de la Edad de Hielo no confió solo en la fuerza muscular para sobrevivir. Confió en la arquitectura de la información.
Las cuevas eran la infraestructura física de esta arquitectura. Los símbolos eran los protocolos. Los expertos eran los administradores del sistema. Ahí este sistema funcionó durante decenas de miles de años. No colapsó. Evolucionó. Se volvió más complejo y finalmente se transformó en escritura. Pero la escritura no se inventó desde cero. Evolucionó de los símbolos de las cuevas. El primer Internet creó la base para el segundo Internet. Y ahora ese dispositivo digital que tienes en tu mano es el heredero directo de ese primer triángulo, de ese primer zigzag, de esa primera serie de puntos de hace 30.000 años. Nuestros antepasados fosilizaron el conocimiento. Nosotros lo digitalizamos. Pero la necesidad es la misma. La pérdida de información significa muerte. La transferencia de información significa supervivencia. Ahora ya lo sabes. Sobrevivir en la edad de hielo no era una cuestión de fuerza muscular, o era una cuestión de arquitectura de información. Paredes de cuevas, 32 símbolos estandarizados, paquetes de datos portátiles, protocolos de sincronización intercontinental. Nuestros antepasados aceptaron los límites biológicos del cerebro y convirtieron el mundo exterior en un banco de datos. Esto no fue una explosión artística por suerte. Fue una operación de ingeniería de la información calculada sistemática y optimizada durante generaciones. Y gracias a este sistema, el conocimiento se volvió inmortal. Aunque un individuo muriera, el conocimiento seguía viviendo en la piedra, en el hueso, en la pared. Pero esta seguridad es una ilusión, porque el conocimiento no es una entidad estática. El conocimiento gana valor no solo cuando se almacena, sino cuando se aplica. O en este momento hay una serie de símbolos en la pared de la cueva. La leíste. Aprendiste la ruta migratoria de una manada de mamuts a 3 días de caminata. Perfecto. Pero ahora empieza el problema real. Tienes que salir de esa cueva y caminar durante 3 días a menos 30 grados, en la oscuridad de la noche. Y si tu fuego se apaga mientras caminas, no llegarás a la mañana. Sin luz no puedes encontrar el camino. Sin luz los depredadores te ven. Tú no los ves a ellos. Sin luz tu temperatura corporal bajo el fuego en movimiento. La respuesta está escondida en la ingeniería química y el cálculo termodinámico. Suscríbete, porque en la edad de hielo el conocimiento no es poder, es aplicación.